para iniciar con como yo empiezo siempre cuando de mis clases remotas. Listo, parece ser. Ok. Listo, muy buenas tardes. Estamos aquí hoy, estamos a 10 de octubre del 2022. Estamos con el grupo de legislación tributaria, el grupo 11, que es la clase de 3:30 a 6:30. En el día de hoy, pues vamos a tratar el tema de declaración de renta en su parte más general. No vamos de pronto a tratarlo de la parte más detallada, porque aquí el objetivo no es que salgamos como tributarista. El objetivo es que tengamos la idea de poder hacer las actividades, de conocer este impuesto como tal. ¿Ya? Quisiera saber si todo el mundo me está observando la diapositiva, por favor. Sí, profe, estamos viendo la diapositiva, pero lo Sí, puede profe. abrir. Sí, ya. Gracias. Ok. Listo. Bueno, entonces nosotros antes de hablar vamos a dar como un recorderis. Esta es una diapositiva que tuve yo cuando estuve ahorita en una conversación que tuve entre México y Colombia y hablando acerca del derecho tributario México-Colombia. Pues, o sea, repasando esto que ya lo habíamos visto, que pues obviamente el derecho tributario es una área especial del derecho público administrativo y tiene un objetivo bastante claro, que es el estudio de los principios, de las reglas, de los derechos y de las normas jurídicas relativas a quién, a la creación y a la determinación y a la discusión y el cobro del pago de quienes, de los tributos como tal, y por eso es una de las cosas que tenemos que seguir haciendo y mencionando. Ahora no quiere esto. Aquí está. El deber de contribuir, ya lo habíamos dicho, que se encuentra en la Constitución Política de Colombia, especialmente en su artículo 95, en el inciso número 9, el cual pues nos dice algo bastante importante. El artículo 95 se cita de esta manera: que la calidad de los colombianos enaltece a los miembros de la comunidad nacional. Todos estamos en deber de engrandecer a nuestra ciudad y a nuestro país y dignificarlo. El ejercicio de los derechos, y ahí aparecen varias, una de las cosas que tenemos que hacer en el 95, y especialmente en el numeral número 9 dice que es contribuir al financiamiento de los gastos de inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. De eso ya lo hemos tratado. Hemos hablado aquí de algunos de los principios tributarios, como son la equidad, la progresividad, la retroactividad y la eficiencia, siendo, ya sabemos, la equidad a qué se refiere, que siendo nosotros iguales tenemos que ser tasados con las mismas tarifas, igual que todas las demás personas. La progresividad también nos expresa que entre mayor sea el ingreso que tienen las personas, mayor va a ser pues nuestro aporte que tenemos. La irretroactividad como tal, pues ya sabemos que las normas tributarias tienen que ser con un alcance hacia el futuro y no hacia el pasado, ¿ya? Así que si se aprueban hoy, deben ser a partir de hoy hacia el futuro y no tienen no tienen retroactividad. Y la eficiencia, pues, que radica en que las normas tributarias deben garantizar que los tributos se recojan de la mejor manera posible, sin que estos tributos tengan que ser, tengan que invertir un dinero extra adicional en la recaudación de los mismos, ¿ya? Entonces, en eso estamos aquí con los principios. Están los principios de legalidad, que también nada se podrá crear si no está sustentado en la Constitución Política de Colombia y demás normas. Aquí pues hablamos nuevamente de la pirámide de Kelsen que tenemos aquí, que la norma de normas es la Constitución, después siguen las leyes como tal, los decretos, resoluciones y ordenanzas y acuerdos, siendo estos dos últimos, las ordenanzas y los acuerdos. Las ordenanzas, las normas que se emanan de las gobernaciones, y los acuerdos de las alcaldías municipales, ¿ya? Entonces, sabiendo nosotros que en los tiempos de paz, que no hay ningún tipo de emergencia económica, pues estos son los entes que se encargan de legislar con el Congreso, el presidente y todas las personas que se encuentran acá. Mientras que en los tiempos de emergencia económica, ya sea por algún problema del orden financiero, ya sea por un problema de orden de desastres naturales y cosas así, o de pandemia, como lo que pasó ahorita, pues ya ahí se encarga el presidente de la República sacando sus decretos, que estos decretos en estos tiempos son de manera circunstancial y no son para toda la vida, y que ayudan a solventar el problema que en este momento se esté presentando cuando haya la emergencia económica, ¿ya? Entonces,
Sabemos nosotros que el estatuto tributario es el decreto ley 624 del 30 de marzo de 1989. En este se encuentran los impuestos nacionales, son varios de los que vamos a tratar ahora. Aquí se encuentra el anticipo de renta, que es la de renta, IVA, industria y comercio, que es la retención en la fuente, la renta, el IVA, el impuesto al consumo, el impuesto al carbono, en fin, tantas de las de los impuestos que se encuentran a nivel nacional legislados de esta manera. Este se encuentra con 8 libros, el cual se encuentra con su libro 1, habla de la renta, y aquí está el rango de los artículos en los cuales se encuentra. Está el libro 2, que es donde se encuentra también la retención en la fuente, que de hecho vamos a hablar acerca de ese anticipo, porque la retención en la fuente más adelante la voy a tratar de ir hablando para que cuando ya les hablen los compañeros ya sea más clara, ¿ya? La retención en la fuente no es un tributo, no es un impuesto, ni es una tasa, es un anticipo creado por el Estado para poder recibir los impuestos de manera anticipada. Está el libro 3 que habla del IVA, el libro 4 el impuesto del timbre, que va el libro 5 que también nos habla de los procedimientos tributarios y las sanciones y la estructura de la dirección de impuestos y aduanas nacionales. Cuando nos hablan de procedimiento tributario es los pasos que hay que seguir para poder solventar ciertos problemas y ciertas situaciones que se presentan. A eso le llamamos procedimientos tributarios, que eso se combina con las sanciones. O sea, ¿qué se debe hacer cuando esto y esto y esto? No se debe hacer esto, 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 esto y esto es lo que aplica, ¿ya? Entonces ahí vamos a encontrar esa parte. Y las sanciones, obviamente, y cómo está estructurada la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales también se encuentra acá en este decreto. También encontramos en el libro 6, en los gravámenes financieros, que esto gracias a Dios tiene que morir pronto, el régimen de las entidades controladas en el exterior, y el libro 8, que aparece el régimen simple de tributación como tal. Aquí donde está el IVA es posible que también se encuentre en el libro 3, se encuentre también el impuesto nacional al consumo. Ahí de pronto, porque esos son impuestos complementarios. Al ser impuestos complementarios, pues es posible que también lo pueden encontrar aquí en este libro 3. Bueno, ya hablando un poquito más acerca del impuesto de renta, que es el impuesto que nos agolpa en este momento aquí. ¿Me están escuchando todos bien, por favor? Quiero que me confirmen si son tan amables. Sí, profe, sí se escucha perfectamente. Sí, profe. Y estoy modulando bien, no estoy hablando muy rápido. Cuéntenme. Perfecto. Todo bien. Hablando muy rápido. Estoy hablando muy Sí, rápido. profe, está hablando un poco Sí, rápido. está hablando muy rápido. Bueno, por eso estoy preguntando que si estoy hablando rápido, porque Está yo en siento que voy 1.5 como y muy a veces rápido. se va para el 2. Sí, yo sé, yo sé. Te voy a tratar de hablar un poco más despacio. Sí, ya como ya llegamos a la temática, porque es que estábamos acá en esta temática que ya habíamos tocado nosotros, entonces esta temática sale rápido, ¿ya? Entonces, esta temática sí hay que hacerla en revolución menos 0.5, como dijo la compañera, ¿ya? Entonces, aquí ya en el impuesto de renta como tal, de hecho, que es uno de los impuestos que más aporta dentro de todo lo que nosotros llamamos el presupuesto nacional, en lo que es este impuesto de renta y el impuesto del IVA, son los impuestos que más mueven ese presupuesto nacional, ¿ya? Y es el que permite, pues, planear con ese dinerito que nosotros aportamos todas las actividades que se deben hacer para sufragar pues todas las necesidades del público, ¿no? Porque recuerden que nosotros dijimos y expresamos que los impuestos no tienen una destinación específica por regla general, pero que sí también hay momentos en los cuales estos impuestos sí pueden tener a veces una destinación específica, pero por regla general no la tienen y ellos van a una bolsa general para que se puedan solventar los gastos, los costos y todas las cosas de nuestro país, ¿ya? Y pues el que nos atañe hoy es el impuesto de renta, en cuanto al concepto que el impuesto de renta y complementario es un solo gravamen integrado por los impuestos de renta, ganancias ocasionales, y este es un impuesto que es cuando se reciben aquellos ingresos que reciben las personas, se define como todos los ingresos que reciben las personas naturales y jurídicas, y que estos impuestos no están exceptuados en el estatuto tributario como gravados, no están exceptuados. Siempre y cuando no estén exceptuados como gravados o exentos,
estos son los ingresos que se van a tener en cuenta dentro de la renta y que van a estar encaminados a el incremento del patrimonio durante un año, ¿ya? Entonces, por eso aquellas personas que tienen muchos ingresos, ahorita vamos a mirar cuáles son esas características que hacen que las personas naturales sean declarantes del impuesto de renta. Y aquí pues recordamos nuevamente dos conceptos importantes. ¿Cuáles son los dos conceptos importantes que tenemos que recordar? El de contribuyente y declarante. No sé si alguien me puede recordar esa parte que son contribuyentes y que son declarantes. A ver si nos acordamos. Hay uno que muestra y otro que no muestra, otro que sí muestra y no muestra. A ver, ¿quién se acuerda? Eso lo dimos cuando yo di mi clase aquella vez. Que yo recuerde, el contribuyente es el que, o sea, está obligado a pagar los impuestos. El que tiene que mostrar y pagar también. En cambio, el declarante que tiene que hacer Declarante es el solamente... la información, presentar la información. Exactamente, nada más muestra la información. Muy bien, así es, compañero. ¿Quién me habla allá? Walter Rada. Ok, Walter, qué bien, qué bueno que hayas recordado esa parte. Entonces, es eso, es que los contribuyentes son aquellos en los cuales están obligados, además de mostrar la información, esta información les va a hacer que tienen que pagar. Y ahí están los declarantes, que son solamente las personas que solamente tienen que mostrar y listo, nada más. En el impuesto de renta se dan las dos figuras, se dan tanto los contribuyentes como los declarantes, ¿ya? Y ahí hacemos la deducción, que todos los contribuyentes son declarantes, pero que no todos los declarantes son contribuyentes, ¿ya? Aquí en este impuesto de renta podemos observar eso, porque ahí va a pasar el caso de que hay personas que tienen ingresos altos, pero no tan altos, y que acá voy a subir un poquito acá, aquí tenemos esto, las personas que tendrán entre 0 y 1090 OBT, esas personas van a tener que declarar renta, pero que su impuesto va a ser igual a 0, si se dan cuenta acá. Entonces ellos solamente van a tener que declarar, mientras que las personas que están mayor a 1090 OBT y 1070 o de 31.000 UDT en adelante, ya estas personas cuando su base gravable les dé estos valores, ya sí les va a tocar declarar, contribuir y declarar a la vez, ¿ya? Entonces sigo acá donde yo estaba, ¿ya? Entonces, hasta ahí vamos claro con lo de contribuyente y Profe, ¿puede declarante en el volver a impuesto de mostrar renta. La pro- tabla. profe, disculpe, ¿puede La, mostrarme nuevamente la imagen que tenía anterior? Qué pena, es eh, que no, no esa te sí. preocupes. Esta, bueno, en esta tabla donde hacen las tarifas, donde buscamos las tarifas de renta persona natural, ¿ya? En las rentas de persona natural se encuentran estas tarifas que están acá, que tú observas. Si te das cuenta, el primer nivel dice de 0 a 1090 OBT. Si a ti te da tu base gravable al momento de depurar toda tu renta, que te quitan tus ingresos, menos tus costos, menos tus deducciones, y ya, y te da entre 0 y 1090 OBT, vas a tener que declarar, de acuerdo a las condiciones que ahorita vamos a decir, pero no vas a tener que contribuir, sino solo mostrar. Y si no declaras, pues ya vas a tener una sanción por no declarar. Eso sí te genera sanción. Pero si ya te da más abajo, de mayor a 1090 VTs y ya de 31.000 VTs en adelante, pues ya también la persona le toca declarar y contribuir. Ahora sí, nena. Sí, profe, pero tenía la duda, o sea, no todas las personas, o sea, nada más que tiene que llegar hasta ese monto. Después que se pase No, ahí es no. donde sí tiene que declarar. Ahora es que eso solamente con la base gravable. Entonces ahorita yo te diga las condiciones, cuáles las personas tienen que caer en para que les puedan hacer estos cálculos, es que tú te vas a dar cuenta quiénes son los que están obligados, tienen que cumplir dos requisitos. Ahorita más adelante yo les explico. Esto es solamente para explicar lo que es la parte de contribuyentes y declarantes en cuanto al impuesto de renta, ¿ya? Entonces vamos ahorita con Ok. calmita. Esto es como cuando ya definimos la base gravable, que ya tú eres, ya te definieron, ¿no? Si cumples con los requisitos y eres residente,
Bueno, listo. Entonces, como ya cumples los requisitos, vamos a hacerte el cálculo y si el cálculo te da en estos intervalos que dan aquí, vas a ser declarante o vas a ser contribuyente, ¿ya? Si caes en el primer renglón, vas a ser declarante solamente. Si caes del segundo renglón hacia abajo, ya vas a ser contribuyente. Que el contribuyente es declarante también. Si ya vas captando la idea como es. Sí, profe, gracias. Listo, no, ¿quién me habla ya después de toda esa voz tan bonita? Luisa Pacheco. Ah, Luisa Pacheco. Ok, Luisa. Oye, ¿la que regaña? ¿Dónde está? ¿No llegó? Por ahí está, Aquí. creo. ¿Dónde está? Que hable. Que No me hable, que escucho, diga aquí. profe. Viste, ya no está regañando. Y no me escucha, ¿ah? Viste, ya nos está regañando, ¿viste tú? Ay, bueno, Profe, listo. si ¿Sabes qué? Sí, me lo dicen. está bien, ya te escuchamos. No te preocupes, tranquila. Y no que quería escucharte regañarnos. Bueno, listo. Ya hablamos, repasando otra vez nuevamente el concepto, que recuerden que son, en este impuesto se tienen en cuenta todos los ingresos que tienen las personas, siempre y cuando estos ingresos no estén exceptuados de ser exentos por parte de la ley, todos los que sean grabados y que estos obviamente sean susceptibles de incrementarle el patrimonio a las personas, ¿ya? Entonces sigo acá ahora ya habiéndonos desprendido del concepto como tal, de haber hablado de los contribuyentes y los declarantes, ¿ya? Y haber aclarado esa parte, pasamos a las características. Todas las cosas, al igual que también así como las personas tienen características que son altas, son bajitas, son negras, son blancas, son buenas, son malas, regañonas o no, entonces, así también el impuesto de renta también tiene unas características importantes. ¿Cuáles son? Las características del primero, que es un impuesto nacional. Es un tipo de tributo y es un impuesto, y dentro de los tributos es un impuesto y es nacional. ¿Por qué es nacional? Porque se cobra en todo el territorio nacional. Se cobra en todo el país, ¿ya? Desde allá, desde Leticia hasta La Guajira, hasta el Golfo de Urabá, hasta por allá, hasta Orinoco y toda esa gente, todo eso, Cúcuta, todo ese sector, Pasto y demás, toda esa parte, Chocó y todo, eso hay que cobrar el impuesto de renta. Tienen que estar obligados porque hace parte de nuestra nación, ¿ya? Y es un impuesto de renta a nivel nacional. Otra cosa que nos habla también como una característica importante es un impuesto directo. ¿Por qué se le llama un impuesto directo? Es por dos cosas. Uno, porque este siempre va a gravar la riqueza de las personas, va a gravar los ingresos de las personas. Y este es un impuesto que observamos muy claramente que parte de sus cosas, ahorita vamos a saber que no solamente por ingresos nos van a obligar, sino por otras cosas, parte de los ingresos. Y segunda cosa por la cual es directo es que la persona a la cual se obliga a pagarlo se lo paga directamente al sujeto activo. ¿Cuál es el sujeto activo en los impuestos por lo general? Tienda. ¿Cuál tienda? Hacienda. Ah, Hacienda y que la tienda. Bueno, a nivel municipal es la Hacienda, ¿ya? Y a nivel nacional es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el que a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales nos cobran los impuestos. Y obviamente nosotros se los pagamos a la DIAN y ella pues se los da al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y también hay Hacienda dentro de las gobernaciones y las alcaldías, ¿ya? Entonces, hay dos cosas por las cuales un impuesto se considera directo. Primero, porque este siempre se grava sobre los ingresos. Tal es el caso del impuesto de industria y comercio, que también se grava con los ingresos. Todas aquellas actividades industriales, comerciales y de servicios. Por eso es que en el impuesto de industria y comercio también es un impuesto directo, ¿ya? El impuesto de renta también es un impuesto que es directo porque se gravan los ingresos que no están exceptuados por la ley, que son grabados y que estos son susceptibles a incrementar nuestro patrimonio, ¿ya? Entonces, y que también la segunda opción, como ya les dije, para que se
también por lo general son directos, es que por lo general la persona que se obliga a pagar este impuesto, pues le corresponde también pagárselo directamente sin intermediarios, como pasa con el IVA, que el IVA sí es un impuesto indirecto. ¿Por qué es un impuesto indirecto? Vamos a hacer un paréntesis cuando es lo contrario de directo. Un impuesto es indirecto porque por lo general los impuestos indirectos, ellos gravan siempre el gasto, el consumo. Gasto y consumo. Ahí tenemos el impuesto que son indirectos, como son el impuesto nacional al consumo, el impuesto nacional al consumo de la bolsa plástica, el impuesto del IVA, porque estos se graban cuando consumimos, cuando gastamos. ¿Y qué otra característica tienen los impuestos indirectos? Que esto siempre va a haber un intermediario entre nosotros que tenemos que pagar ese impuesto y el Estado, y siempre van a haber dos sujetos pasivos. El sujeto pasivo económico, que somos nosotros los que tenemos que pagarlo, como no pagamos el IVA, el impuesto nacional al consumo, el de la bolsa plástica, y el sujeto pasivo legal, que es el sujeto pasivo que le responde al Estado por ese dinero que nos han cobrado a nosotros, como es el caso de los restaurantes que nos los cobran, por ejemplo, el impuesto al consumo, los centros comerciales cuando nos cobran el IVA y nos cobran el impuesto a la bolsa plástica, ellos tienen que después liquidar ese dinero que han recogido y así también devolvérselo al Estado en la misma forma como lo cogieron. Entonces, por eso la diferencia entre impuestos directos e indirectos. Los directos, como ya les dije, ellos graban siempre la riqueza, los ingresos, y los indirectos siempre graban el gasto o el consumo. Siempre hay una intervención de gasto de consumo. Entonces, ahora la tercera característica de este impuesto de renta es que es un impuesto de periodo. Y nos diremos, ¿cómo así que de periodo? Recuerden que en Colombia el periodo gravable, ¿desde qué fecha a qué fecha va el periodo gravable en Colombia? Fácil. ¿Desde qué fecha a qué fecha van los periodos fiscales o contables en Colombia? Desde el 1 de enero hasta diciembre, hasta el 31. Exactamente. Te lo ha dicho. Así es, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es el periodo en el cual se tiene en cuenta para grabar este impuesto. O sea, se calculan todos los ingresos que se recibieron en esa época y que fueron susceptibles de que nos incrementaran nuestro patrimonio, ya sea de personas naturales o de personas jurídicas. ¿Ya? Y entonces por eso es un impuesto pero supuestamente hay que esperar un año para recobrarlo. Por lo general, las personas jurídicas tienen que pagar este impuesto entre abril y mayo, mientras que las personas naturales, por lo general, empiezan en agosto y ahorita en octubre están terminando de declarar la renta. De hecho, hoy le tocaba a mi mamá y me tocó ayer trasnocharme un poquito para no estar pendiente de eso hoy. Entonces, pero sí, hoy le tocaba a mi mamá su declaración de renta. Entonces, ya hay gente que todavía está presentando su declaración desde agosto, que empezaron los vencimientos de persona natural entre agosto, septiembre y octubre, son los de persona natural, y entre abril y mayo más o menos, y poquito allá, los primeros días de junio de pronto son las personas jurídicas, ¿ya? Pero por lo general son abril y mayo, ¿ya? Entonces, es la situación en la que hay veces que por eso, más adelante vamos a hablar del recurso para que inventó o que se creó, perdón, el Estado para no tener que esperar todo ese año para cobrar este impuesto. Por eso vuelvo y les digo, este es un impuesto nacional, es directo y es de periodo, ¿ya? Ahorita también estábamos diciendo que este impuesto está compuesto, es un impuesto organizado por lo que son las ganancias ocasionales, ¿ya? ¿Y qué serían las ganancias ocasionales? Su mismo nombre lo dice. Son aquellos ingresos por venta de activos o ingresos recibidos por actividades diferentes a las que realiza pues el ente económico o la persona natural. Por ejemplo, si una persona se gana el yo me llamo o se gana el factor X, eso es una ganancia ocasional porque la persona no se dedica a eso, es amateur, ¿ya?
a menos que en su RU esté que se dedique a cantante, ya eso de pronto, y aún así, porque dentro de su actividad no se encarga, no se dice de que eso es un premio, eso es una ganancia que tuvieron ahí, ¿ya? Entonces, al ser una ganancia de un concurso, esas personas, pues obviamente van a catalogar esto como una ganancia ocasional de un dinero que no esperaban, diferente pues a la actividad de que se puedan estar cantando en los restaurantes o partes así, que ya eso sí son otras Profesor, cosas. también las personas que heredan, los que se ganan la lotería. Exactamente, las personas que heredan, ganan la lotería, son cosas que se catalogan como ganancias ocasionales precisamente por eso, porque son cosas que no se las espera uno, son cosas que no están planeadas, son cosas que no hacen parte de nuestra actividad, ¿ya? Muchas gracias para el compañero que nos dio soporte, perdón, disculpen, que nos dio soporte allá, porque yo como estoy acá en la diapositiva no puedo ver quién me dice y quién no me dice, pero bueno, yo voy agradeciendo de todas maneras los aportes. Muy bien, pregunto nuevamente cómo va la velocidad de la explicación, si estamos entendiendo lo que estoy diciendo, estoy siendo claro, voy rápido, voy despacio. Sí, profe, así está bien. ¿Vamos bien? Bueno, Sí. listo. Me alegra mucho de que vayamos bien y que estemos entendiendo, porque este tema lo doy yo precisamente por la complejidad que tiene y porque hay que amoldarlo de tal manera que sea entendible para todos, ¿ya? Como ya venimos, esta es una muestra de cómo ojalá ustedes también puedan ir explicando sus impuestos también. Hay que también tratarlos de hacerlo de esta forma, el concepto del impuesto, sus características, irlos analizando, cuál es el sujeto activo, el sujeto pasivo y esas cosas, ¿ya? El sujeto activo, pues el impuesto de renta y complementario es un solo gravamen integrado por los impuestos de renta y ganancias ocasionales, que el incremento del sujeto activo aquí viene siendo el Estado como tal. El Estado es el que se viene siendo el sujeto activo de este como tal, ¿ya? Entonces, es lo importante. Y el sujeto pasivo son las personas jurídicas que realizan actividades en el territorio, al igual que las entidades sin ánimo de lucro de régimen especial y las personas naturales que cumplen con las condiciones. Entre esas está el principio de residencia, que ahorita vamos a hablar de él. Ustedes aquí arriba nos dicen que personas naturales y personas jurídicas, dicen aquí, y personas sin ánimo de lucro. Las personas sin ánimo de lucro hay que detenernos un poco a hablar de ellas, que son del régimen especial. Estas personas sin ánimo de lucro y de régimen especial son bastante importantes para poder hablar acerca de ellas, porque estas son entidades que no tienen al final de su estado de resultado una palabra que diga utilidades. Ellos no dicen como tal utilidad, ellos se les llama excedente económico. Y este excedente económico ellos lo tienen que reinvertir al año siguiente en las mismas actividades para la cual fue creada la entidad sin ánimo de lucro. Por eso se dice que son entidades sin ánimo de lucro y son de régimen especial también. Estas entidades de régimen ya no es solamente que las empresas deciden, vamos a poner una entidad sin ánimo de lucro. Listo, deciden y todo. Pero cada año, al igual que como se hace la Cámara de Comercio, se hace la declaración de renta, también la DIAN ha generado un, una, una situación especial en donde las entidades sin ánimo de lucro tienen que calificarse como régimen especial, se tienen que calificar. Entonces, las entidades estas van a la DIAN, averiguan, dicen, vea, cuál es el procedimiento que yo como entidad sin ánimo de lucro debo seguir para poderme calificar año tras año como una entidad de régimen especial. Si no se hace este régimen especial, que cumpla con este requisito todos los años, en el año que no lo haga, ¿qué van a hacer? La van a calificar como una empresa de régimen ordinario. Y al calificarla como una empresa de régimen ordinario, entonces esta persona ya va a tener inconvenientes, pero ese momentico, va a tener inconvenientes 38.004, aquí es.
la VT cambió, 004. Entonces va a tener una ¿cómo se llama? Es el estado. Va a tener un problema porque la van a, ¿cómo se llama?, catalogar como una entidad de régimen ordinario y va a tener que hacer todo lo que hace una entidad de régimen ordinario. Entonces, ahí donde va a tener un poquito de problemas las personas cuando les corresponda hacer esto, ¿ya? Entonces, tienen que calificarse y la gente ya cree que las entidades sin ánimo de lucro son las que ya le están poniendo el ojo bastante claro. Si uno mantiene bien la entidad sin ánimo de lucro, la hace para lo que tiene que hacer, no son difíciles de llevar. Pero si las teníamos para estar disfrazando cosas, para estar evadiendo dineros que no son, ya las cosas no son iguales. De hecho, ahora las donaciones que se les dan a estas entidades ya no son el 100% deducibles para la empresa que dona, ya solamente es un porcentaje, ¿ya? Entonces, ya están cerrando esta situación. De hecho, en México, una de las cosas que me estuve hablando con mi homóloga, una persona que trabaja allá en la UNAM, la Universidad Nacional, la Universidad de México, ella me estuvo comentando que las entidades sin ánimo de lucro ya las están grabando y ya está cambiando la situación porque ya ellas tienen que ver qué pasa, y en Costa Rica también está pasando algo muy parecido, ¿ya? Entonces, aquí hay algo también que eso vendría siendo el sujeto pasivo, que entran todas las personas jurídicas, tienen que ser declarantes de renta, obviamente. Ellos hacen sus cálculos en los cuales pues tratan de contribuir lo menos posible, pero son a las que más la DIAN les tiene el ojo puesto, ¿ya? Las personas naturales también pues tienen sus situaciones. Aquí tenemos algo importante que era lo que le mencionaba ahorita la compañera Luisa. ¿Dónde está? La compañera, la base gravable. Ahí tenemos la base gravable que al final nos da la renta líquida gravable, pero eso viene de unos cálculos. Cogen los ingresos, le quitan los costos, le quitan los gastos, le quitan las deducciones. Esa es una renta líquida. Debo esa renta líquida, le quitan las rentas exentas. Si de pronto dentro de nuestros ingresos hay rentas exentas, los quitamos, ¿ya? Y ya nos va a dar la renta líquida gravable. Cuando ya llegamos ahí, Luisa, ¿me estás oyendo, Luisa? Sí, profe, la estoy escuchando. Listo, Luisa. Luisa, cuando ya llegamos ahí a esa parte, que ya hemos cogido los ingresos, le quitamos los costos, le quitamos los gastos, le quitamos las deducciones, nos va a dar la renta líquida, también le quitamos las rentas exentas, o sea, le quitamos toda esa parte. Entonces, ¿qué acontece? ¿Qué acontece con eso? Al momento de quitar todo eso, ya nos va a quedar la... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, dime. Te estoy escuchando, dime. Se distorsiona la voz. No se oye. O sea, que uno le escucha bien a la compañera. Que luego que se hacen todas las deducciones. Y Yo que le luego sugerí, que se yo le hacen todas sugeriría, las deducciones. yo le sugeriría a la Perdón, compañera profe, claro, que sí. yo le sugeriría a la compañera que escribiera su pregunta de pronto en el chat de Teams, que ustedes no pueden escribir eso. O que le diga a alguien que de pronto por el chat de WhatsApp de ustedes, porque la verdad es que no, Luisa Pacheco, como que otra vez, porque no he entendido lo que me dice la compañera. Profe, usted está presentando las diapositivas. Pues ya no, parece que ya no. Parece que ya no, o no sé, creo que no, ya no. Entonces, mi pregunta es, no, es que me frené por lo que la compañera estoy esperando a ver que si puede preguntar o no, porque no quiere si era adelantar y ella con una pregunta.
Profe, ya me escuchó. Hola. No, ¿Sí me escucha? ahora te estoy escuchando. Sí, me tocó desconectarme y volverme a conectar porque tengo problemas de internet. Estoy conectada al Sí. celular. Profe, le preguntaba que si era luego de hacer todas las deducciones. Luego que se hacían todas las deducciones era que se hacía lo que usted estaba indicando. Sí, exacto. Después de hacer toda esta serie de depuración, o sea que al ingreso le quitan los costos, le quitan los gastos, le quitan las deducciones, nos dan la renta líquida, eso después le quitamos las rentas exentas, ya es cuando nosotros hallamos la base gravable. Y si esa base gravable yo la divido entre 38.004, es cuando yo me voy acá a la tabla esta, a la tabla que les he estado comentando. ¿Dónde está la tabla? Aquí a la tabla de personas naturales, a esta tabla de entre el 0 y 0,90. Resulta que nos dio a nosotros, di tú que nos dio 958 VT. Bueno, entonces si yo me di cuenta que la base gravable esa me dio 988 VT, lo que me va a decir a mí que la tarifa de la persona es del 0% y solamente le va a tocar declarar. Pero por el contrario, si ya esa depuración a mí me da 2.000 VT, me da 1.800 VT, me da 1.700, 1.650, entonces lo tengo que buscar en el renglón hacia abajo y mira que acá abajo nos dice algo donde no es que le vamos a aplicar el 19% para el caso del segundo renglón, sino es que vamos a coger eso que nos da, le vamos a restar 1090 ODT y después a lo que ya nos sobre, sí le vamos a multiplicar por el 19%. Siempre hay que hacer lo que dice el cuadrito de al lado, ¿ya? Donde dice impuesto, que es lo que nos va a permitir a nosotros definir el impuesto de renta, ¿ya? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Listo, Sí. Luisa. Ok. Listo, entonces ahí nosotros tenemos algo de claridad. Listo. Entonces, también nosotros tenemos que tener en cuenta, antes de seguir, hablar acerca de lo que es el patrimonio bruto y el patrimonio líquido, ¿ya? Vamos a ir anotando, por favor, porque son cosas que a pesar de que creo que queden de pronto grabadas acá en esto que tenemos aquí, pues también nos va a dar la situación de que nosotros vayamos grabando un poco. Cuando hablamos del patrimonio bruto, el patrimonio bruto está conformado por todas las posesiones que nosotros tenemos, estén representados en autos, vehículos, casas, en cuentas por cobrar, están representados también en dineros que tengamos en el banco, en CDTs, en cuentas de ahorro corriente, todo lo que nosotros tengamos, aunque sea nuestro, que nos represente un dinero, eso es nuestro patrimonio líquido, ¿ya? Entonces nos hablan acerca del patrimonio líquido. Luego nos dice, hay un tema que se llama el patrimonio bruto, perdón, disculpen, era lo que estaba diciendo ahorita, estaba definiendo es el patrimonio bruto. Repito nuevamente, el patrimonio bruto es todo lo que nosotros poseemos en casas, carros, inversiones, todo lo que es nuestro, que representa dinero o que se puede convertir en dinero. Ese es nuestro patrimonio bruto, disculpe, patrimonio bruto. Bruto. Entonces, cuando nosotros vamos a sacar el concepto de patrimonio líquido, ¿cómo se saca el patrimonio líquido? Ya teniendo el valor del patrimonio bruto, a ese patrimonio bruto yo le resto las deudas o mis pasivos. Recuerden que las deudas son los pasivos, ¿cierto? Entonces cojo el patrimonio bruto, le quito las deudas o los pasivos y me da el patrimonio líquido. O sea que el patrimonio líquido viene a constituir lo disponible, lo que yo tengo para reinvertir y volver a tener un poco más de patrimonio bruto, por decir algo, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando nosotros nos van a hacer algún estudio de crédito, les pregunto, ¿y usted tiene casa, carro? ¿Cuánto gana usted? ¿Ya? Siempre le preguntan a usted eso cuando le van a hacer un préstamo. ¿A quién le debe? ¿A quién no le debe? ¿Usted está en data crédito? Cosas así, ¿cierto? ¿Ya? Es para medirle qué cantidad tiene de ese patrimonio líquido o ese dinero excedente para usted poder afrontar una nueva obligación, ¿ya?
Entonces es importante que tengamos claridad entre esos dos conceptos, entre el patrimonio bruto y el patrimonio líquido. Espérense un momentico. Entonces hay que hacer claridad entre esas dos partes, que tenemos que tener nosotros claridad también. También está la renta bruta y la renta líquida, ¿ya? Nosotros eso lo estuvimos viendo, o lo estuvieron ustedes observando cuando daban los estados de resultados. En los estados de resultados, ustedes se daban cuenta que la renta bruta, ¿quién se acuerda cómo sale la renta bruta? A ver, ¿quién se acuerda? ¿De dónde sale la renta bruta a un estado de resultados? Bueno, yo les voy a ayudar. La renta bruta sale de todos los ingresos que nosotros tengamos, menos los costos, y esos costos me va a dar a mí lo que es la renta bruta. Luego, a esa renta bruta también se da lo que es la renta líquida, cuando yo le quito los gastos y le sumo los ingresos que no son operacionales. Entonces eso me va a dar a mí la renta líquida. Entonces la renta líquida es la que surge de que a la renta bruta yo le resto los gastos y le sumo los ingresos que no son operacionales míos. Entonces ahí serían los dos conceptos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? En ese momentico yo miro quién es. Luismi. Ya lo voy a silenciar. Ok. Entonces, sigo compartiendo la diapositiva. Sí, profe. Sí, profe. Está compartiendo. Ok, listo. Entonces, vamos por ahí. Entonces, es importante esa parte en la cual estamos dialogando en la base grabable, porque si no sabemos esa parte, no es tan sencillo lo que tenemos que hacer. Ahora les voy a mostrar otra cosa que es bastante importante también, que son cuáles son los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Profe, tiene el micrófono apagado. Sí, lindo. Estaba yo bonito, ¿verdad? Bueno, qué pena. Nosotros tenemos aquí algo que les voy a mostrar a ustedes, que son las rentas, que lo que no constituye renta ni ganancia ocasional, ¿ya? Y están otras partes que se llaman, que son las rentas exentas. Hablemos primero de las rentas exentas, porque fue lo que vimos ahí en el cálculo. Las rentas exentas son ingresos que aparentemente parece que fueran ingresos grabados o no, pero que la ley estos ingresos los graba con una tarifa, como está aquí subrayado, del 0%. Entre esos se encuentran indemnizaciones por accidentes laborales, enfermedades, indemnizaciones por maternidad, orfandad, gastos dirigidos a entierros del ámbito laboral, cesantías, interés de cesantías, ¿ya? Esos también son considerados como rentas exentas como tal. Mientras que las rentas exentas, todo lo que lleve exento, grábense eso y anótenlo por ahí. Todo lo que lleve exento siempre va a tener esto que dice aquí, tarifa cero. Siempre va a tener tarifa cero cuando me hablen de los bienes, de lo que sea exento, al igual que en IVA. En IVA también están unos bienes y servicios exentos, y esos exentos también tienen una tarifa del 0%, ¿ya? Entonces, de hecho, estos están definidos en el Estatuto Tributario. Ustedes no se los tienen que aprender de memoria. Hay unos ejemplos como los que les acabé de decir, pero esos están definidos en el Estatuto Tributario, ¿ya? Entonces, también tenemos aquí unos ingresos que son no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que estos no catalogados como ingresos grabados, es decir, que son ingresos que no pagan impuesto a la renta ni impuesto a las ganancias ocasionales, ni el uno ni el otro, ¿ya?
y que estos son subsidios y ayudas que da el gobierno a la población en su estilo de vida. Estos subsidios los vimos que ahorita en la pandemia, si se acuerdan, dieron esos auxilios que dieron para el pago de las nóminas. Esos subsidios cuando los van a determinar las empresas en sus declaraciones de renta, esos son no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, ¿ya? Si para una persona natural también eso no constituyen ingresos, si le dieron de pronto los ingresos solidarios y esas cosas, y esa persona es declarante de renta, que yo de pronto no creería que una persona que sea declarante de renta en persona natural le hayan dado ese subsidio, pero casos se han visto, ¿ya? En los cuales las personas son declarantes de renta y también le dieron esos subsidios, ¿ya? Entonces, hay otras cosas que tampoco se consideran como ingresos no constitutivos de renta. Oído que no son constitutivos de renta es que no son grabados como renta ni son grabados como impuesto de ganancia ocasional. Y hay unos exactamente por la ley que son las utilidades por enajenación de acciones, o sea, la utilidad que tenga cuando yo venda acciones de acuerdo al artículo 48 del IT, o sea, el estatuto tributario, que se refieren a las actividades que reciben los socios de las empresas en calidad de dividendos o participaciones. Estos no constituyen renta ni ganancia ocasional como tal, ¿ya? Los tienen que declarar arriba como ingresos y después los restan como ingresos no en las deducciones como ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Otra cosa que también es importante mirar, que está en el artículo 42 del Estatuto Tributario, que son las recompensas que han sido pagadas por organismos estatales. Cuando nosotros, pues obviamente, denunciamos a una persona y ofrecen una recompensa, eso es obviamente catalogado como eso, ¿ya? Entonces, es importante. También otra cosa que también está aquí, y es esta, te le voy a subrayar. Un poquito más porque no sé si de pronto la están viendo bien. De todas formas, quiero abrirla lo más que pueda. Ahí. Un momentico para subir este cuadro negro. Otra cosa, parte de la utilidad de venta de casa o apartamento de habitación. Cuando me hablan de casas o apartamentos de habitación, ¿de qué me están hablando? Cuando me hablan apartamentos de habitación o casas de habitación, ¿qué tipo de casa, qué tipo de apartamento es ese? Hagamos un esfuerzo, ustedes pueden. Ustedes son mi gente del Atlántico, ustedes no son la gente de cualquier parte, a ver. Son habitaciones que son alquiladas. Cuando estamos hablando de casa o apartamentos de habitación, ahí vamos bien, de alquiler. ¿Qué pasa cuando es de habitación? Es porque nosotros, ¿qué hacemos en esos lugares? Plevedad. ¿Cómo? Los sitios donde hacen No, yo creo que plevedad. habla con... No, Entonces donde vienen hacen los... plevedad, no. Donde hacen habitación quiere decir donde usted vive, su casa. Entonces se llama habitación, porque son los sitios, las casas o apartamentos de habitación, es decir, Lo que usted habita. donde uno habita, exacto, donde uno vive, ya que también se hacen cosas malas y plevedades, sí se hacen, pero eso hay, ya. Y ahí es donde más se hacen plevedades y cosas, ya. Pero bueno, me ha dado risa el aporte del compañero, pero bueno, eso se podía uno haber pensado eso, no está de más, ¿ya? Pero sí, la situación es esa. Cuando la parte de la utilidad de la venta de casas, de apartamento, habitación, ya sabiendo que son casas o apartamentos de habitación, las cuales fueron adquiridas antes de enero de 1987, esa parte de la utilidad de la venta de esos lugares, eso no constituye renta ni ganancia ocasional de esos apartamentos o de esas habitaciones que fueron adquiridas antes del 1 de enero de 1987. Es decir, hasta el 31 de enero del 86, es lo que quiere decir eso. Y esto está en el artículo de 344 del Estatuto Tributario, que contempla este aspecto como no constituyente de renta ni de ganancia ocasional también. O sea, usted lo coloca ya en sus ingresos y después lo resta abajo en las deducciones como un ingreso que no me le va a constituir renta ni ganancia ocasional, ¿ya? Entonces usted todos los ingresos los tiene que decir, yo gané todos estos ingresos
y después empiezan a restárselos, empieza a bajar esa cosa, dice un poco de cosa, y después uno empieza a ver que va bajando, ya, en las deducciones. Hasta aquí vamos entendiendo, señores, lo de los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. Sí, porque la cuestión es que vayamos ahí y que, como les dije, trato de ir en una buena marcha, ¿ya? Otra cosa que también estamos los apoyos económicos a subsidios otorgados por el gobierno para lo que son proyectos educativos. Estos tampoco no constituyen renta ni ganancia ocasional y estos están señalados en el artículo 46, que nos dicen que los apoyos económicos no reembolsables o condonados, no reembolsables quiere decir que no los tienes que devolver y condonados quiere decir que tampoco los vas a devolver, entregados por el Estado o financiados con el recurso. Espérense un momentico. Qué pena, sino que estoy acá en la casa y tengo que también seguir haciendo unas cosas acá. Entonces, esta parte de aquí que nos dicen que, por ejemplo, cuando usted reciba, que usted participe, por ejemplo, en lo que es el Fondo Emprender. En el Fondo Emprender nos dan auxilios para usted. También vamos a seguir acá abajo con ese ejemplo. O que usted le dan un auxilio para hacer ¿cómo se llama? Un doctorado, una maestría. Esos auxilios educativos que usted se lo dan con la condición de que tiene que terminar eso, y que usted termina, dice que hizo, aquí está mi estudio, yo lo logré y todo. Estos tampoco son ingresos que constituyen renta ni ganancia ocasional, porque uno dice, ay, ¿cómo yo hice para tener este ingreso? ¿Cómo lo voy a manifestar aquí en la declaración de renta? Siendo de que este ingreso lo no fue para eso. Y ya en Estado me dice que son apoyos económicos o subsidios otorgados por el gobierno para yo estudiar y que son condonables, ¿ya? Entonces, otra cosa también, como ya ahorita les iba a hacer el ejemplo anticipado, que en proyectos productivos o de emprendimiento, ¿ya? Que estos son, obviamente, se da en la ley 1429 del 2010, que es la ley del primer empleo, ¿ya? Y esta también nos establece en el artículo 16 que los apoyos económicos no reembolsables entregados por el Estado como capital semilla para el emprendimiento, como para capital del fortalecimiento de la empresa, son ingresos que tampoco van a constituir ni ingreso como renta, ni ingreso como ganancia ocasional. Porque ustedes dirán ahorita, profe, pero eso es ganancia ocasional porque son cosas que yo me gano ahí, porque, eso, yo no sabía que me iba a ganar eso. Pero resulta que esto está ya delimitado dentro de la ley, está delimitado como algo que me va a decir a mí que no es una ganancia ocasional, sino es tomado como un ingreso que no constituye renta ni tampoco ganancia ocasional. Ahí sí nos ubicamos bien en lo que les estoy diciendo para que se ubiquen de que hay cosas que de pronto recibe uno y que puede uno disfrazarlas como si fueran ganancias ocasionales. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Hola. Claro. Ok. Sí, señor. Listo, ok. Ok, regáñenme. Entonces, para yo saber que me están escuchando, ya, porque por acá está lloviendo y me está preocupando su situación, preocúpeme. Que los Y aquí otra, micrófonos más gallo para abrir, entonces uno demora para contestar. está bien, pero bueno, listo. De todas formas, para que me vayan diciendo cualquier cosa, para que fíjense, aquí les estoy explicando estas partes, porque uno podría pensar que estos ingresos que se reciben acá, como son ocasionales, como son cosas que son fortuitas, porque eso es fortuito que tú te ganes un fondo de emprender, que tú de pronto tengas una empresa. Mira lo que dice acá también, dice el fortalecimiento de la empresa. Resulta que tú puedes tener una empresa que ya esté haciéndose y tú la puedes llevar al fondo de emprender precisamente para el fortalecimiento de la misma y tú le metes una parte de innovación, le metes una cosa nueva, y te participas dentro de esto y te ganas el fondo de emprender. Y resulta que este dinero, como fue para el fortalecimiento de tu empresa por parte del Plan Semilla, dentro de tu empresa tú lo vas a mostrar
como un ingreso que no constituye ni renta ni ganancia ocasional. Simplemente lo recibiste para pues, apalancarte para tú poder salir adelante. O sea, es bastante, por lo menos esto es una ayuda. Otra cosa acá que también está subrayada, todos los aportes obligatorios al sistema de salud que deben hacer los trabajadores, empleados e independientes no constituyen renta de acuerdo al artículo 56 del Estatuto Tributario. Y es claro que de verdad esto no puede constituir renta. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos siempre nuestro volante, uno gana tanta plata, menos GPS, menos pensión. Y le quitan a uno esas cosas. Tanto lo que es para el sistema de salud como la de las pensiones obligatorias, tanto para personas dependientes o independientes, esto no va a constituir renta ni ganancia ocasional porque jamás vemos esa plata. Nunca siquiera ni la calentamos. Porque la plata enseguida en el volante dice menos esto, aquí está esto. Seguida por la derecha. Es uno de los descuentos de nómina que no necesita autorización de parte del trabajador, ¿ya? Y allá cuando es independiente muchas veces tienen que hacerlo para que les puedan pagar y lo tienen que gastarse antes de que les paguen. Ya es un dinero que lleva abajo uno para que pueda cobrar, porque ustedes sepan lo bastante bien. Los independientes, ellos tienen que pagar su seguridad social sobre los contratos que tengan. Tienen una oportunidad también que no tiene que ser en su totalidad. Puede ser en el equivalente al 40% del contrato, si es un contrato cuantioso, ya, tienen que pagar el 40%, obviamente no pueden pagar menos del salario mínimo, lo que se tributa por salario mínimo, pero sí pueden tener la oportunidad de pagar la EPS, pensión y esa parte de seguridad social con el equivalente al 40% del contrato. Pero igual ya esa plata ya va cayendo, ya. De hecho, antes de que se la entreguen, ya la ha tenido que sacar de este lado y la recibe sí, pero ya ha tenido que perder un dinero. Perder no, aportar un dinero antes de eso, ¿ya? Otra que no me ha parecido nunca, pero bueno, que hasta ni la tengo subrayada porque me da es risa cada vez que la voy a leer, y es esta que está con otro color. ¿Cómo es posible que esto esté metido ahí en esta parte? Pero lastimosamente lo tengo que expresar y yo tengo que dar mi juicio porque si no lo doy me ahogo, ¿ya? Las donaciones que un partido político reciba de terceros, es decir, las donaciones que un político como persona natural reciba de terceros, sean estos terceros naturales o jurídicos, no constituyen renta en los términos del artículo 47-1 del Estado Tributario. ¿Cómo es posible? Una situación que de verdad no me parece, pero bueno, son cosas que a la hora del té ahí lo dice, ¿ya? Los recursos para financiar el transporte masivo contemplado en el artículo 53 y los incentivos de capitalización rural no constituyen tampoco renta, ¿ya? Entonces, aquí hay algo muy importante que es la diferencia, ya lo que ahorita dijimos, entre los ingresos no constitutivos de renta y la renta exenta. Que obviamente los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, estos ingresos no constituyen renta, no son considerados, mientras que las rentas exentas siguen siendo grabadas a pesar de que estas rentas tengan una tarifa del 0%, ¿ya? Y que son también unos conceptos que están ya delimitados en la ley como tal. Esa sería la diferencia entre los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional y las rentas exentas, que las rentas exentas tienen una tarifa del 0%, aún siguen siendo grabadas, mientras que los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, estos no son grabados y hay que restarlos también. Y fíjense que ellos cambian de lugar, porque fíjense algo muy importante, aquí lo miramos en la diapositiva, cuando hacemos aquí. Ellos fíjense que están aquí, menos las deducciones están arriba y las rentas exentas están abajo, ¿ya? Entonces, ambos están restando, pero la cuestión es saberlos colocar dónde están restando, ¿ya? Entonces, es lo importante que, de hecho, por eso también podemos tener inexactitud en la determinación del impuesto como tal, ¿ya? Aquí nos damos cuenta de esta situación que aquí en las deducciones pues se tienen en cuenta, parte de ellas son esto que les acabo de decir, que les acabo de expresar, que son los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. ¿Ya? Entonces, también hay algo importante que mencionar aquí en la base gravable. En la base gravable, para obtener la base gravable, nosotros siempre vamos a tener lo que son las deducciones, los gastos y los costos, ¿ya? Y con eso ellos entran dentro del cálculo para hacer la base gravable.
Cuando ya nosotros determinamos la base gravable y a esta la multiplicamos por la tarifa que nosotros tengamos que hallar, si nosotros multiplicamos la tarifa por la base gravable, ¿qué vamos a obtener? ¿El valor de qué? Si yo multiplico una base gravable por una tarifa, ¿qué me va a dar eso? ¿El valor de qué? Estamos hablando de este tributo. Del impuesto. Valor de impuesto. El valor del impuesto, muy bien. Al momento de que yo ya he obtenido la base gravable como tal, ¿ya? Y cojo y después voy acá a la tabla y busco mi tarifa, y con esa tarifa yo me ayudo y ya encuentro lo que es, cuál me corresponde, y multiplico esa base gravable por esa tarifa, me va a dar el valor del impuesto. Listo. Entonces ya nosotros a esa base gravable hemos quitado costos, gastos y deducciones, ¿ya? Las deducciones siempre van a estar involucradas al momento de yo establecer la base gravable. Siempre va a pasar eso. Mientras que cuando ya yo he establecido la base gravable y la he multiplicado por una tarifa y hallo el valor del impuesto, va a haber otra oportunidad que yo tengo, que son los descuentos tributarios. Los descuentos tributarios, ojo y vayan anotando, por favor. Los descuentos tributarios cuando intervienen. Los descuentos tributarios intervienen solamente, se restan cuando ya yo he establecido el valor del impuesto. Cuando yo he establecido ya el valor del impuesto, yo a ese impuesto le puedo quitar los descuentos tributarios. ¿Como cuáles descuentos tributarios? Yo le puedo quitar el descuento tributario de algún impuesto que yo haya pagado parecido en otro país. Yo le puedo quitar las retenciones en la fuente que me hayan hecho para título de renta y cualquier otro descuentos tributarios que de acuerdo a mi actividad económica, el gobierno así me asigne para yo poder hacerlo. Entonces, hay una diferencia entre lo que son los descuentos tributarios y las deducciones y los costos. Ambos restan, pero ellos restan en un momento determinado. Las deducciones restan cuando se está calculando la base gravable, mientras que los descuentos tributarios, ellos restan cuando ya yo he establecido el valor del impuesto. A este impuesto yo le quito los descuentos tributarios a los que yo tengo derecho, ¿ya? Entonces son dos cosas distintas. ¿O ustedes creen que es lo mismo? Después de haberles explicado esto. El micrófono está poniendo problemas, pero bueno, espero yo que hayamos entendido. Pregunto, ¿entendimos esta parte de diferencia entre deducciones, costos, gastos y los descuentos tributarios? Sí. Sí, profe, todo Bueno, claro. ok, listo. Entonces, esa es una pregunta que siempre hago fija en el examen, así que ojalá la hayamos tenido clara. Vuelvo y explico y vuelvo y enuncio. Pregunto, diferencia entre costos, gastos y deducciones y los descuentos tributarios. Profe, los costos, gastos y deducciones, ellas intervienen solamente cuando estamos calculando la base gravable, profesor. Mientras que el descuento tributario, profesor, entra a ser parte o lo podemos utilizar cuando ya nosotros hayamos definido el valor del impuesto. A ese valor del impuesto es lo que yo le voy a hacer la resta de los descuentos tributarios. Así es que me tienen que contestar, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que ya yo les he venido explicando y les he venido diciendo ahorita, ¿ya? Entonces, hay unas tarifas especiales para las personas jurídicas. Las empresas hoteleras tienen una tarifa del 9%, las empresas industriales y comerciales y del Estado y las sociedades de economía mixta del orden departamental, municipal y distrital, en las cuales participación del Estado sea superior al 90%, y que ejerzan los monopolios de suerte y azar y de licores y alcoholes, estas tienen un 9%. Las empresas editoriales constituidas en Colombia como personas jurídicas cuya actividad económica y objeto social sea exclusivamente la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriales de carácter científico o cultural. Fíjense, eso les sale rentable tener esas personas, tienen una tarifa buena. Las
Los usuarios de zona franca tienen una tarifa del 20% y los contribuyentes de régimen especial que pierdan su característica de régimen especial, ya cuando los pasan a régimen ordinario, les toca que les cobren el 20% si ellos no cumplen con la situación. La tarifa que se le está cobrando a las personas jurídicas por el año 2020, por ejemplo, es del 32%. ¿Quién me busca, por favor, cuál es la tarifa del impuesto de renta para el año 2021 de las personas jurídicas? Ahí tienen abierto un coso de eso. ¿Quién será? No sé, voy a mirar. Es Naren, el gordito. Ya está, ya lo Sí, sí, profe, qué pena. Dice que el 35%. El 35%. Fíjense que hasta antes, hasta el 2020, hasta el 2020 era el 32%. Y en el 2007, como subió en el 2021, es ¿del cuánto me dijiste, Nari? 35%. Seguramente la mamá de él veía padres e hijos. Entonces, Sí, profe, por eso fue el nombre. por eso es que te llaman así, ¿viste? Yo sabía. Entonces, pero Sí, él se puso gordito. le gustaba el man. Le gustaba el man, por eso fue que le pusieron al compañero así. Él fue el que pagó los platos rotos. Bueno, fíjense cómo subió del 2020 al 2021 esta tarifa. Por eso lo dejé abierto así ahora lo tengo que borrar otra vez para que el grupo ahorita de la noche también lo diga. Entonces, miren cómo antes estaba del 32% al 35%, ¿ya? Ha subido bastante la tarifa de renta y a veces nosotros nos decimos que nosotros, también hay que mirar algo, tanto el impuesto del IVA como el impuesto de renta son unos impuestos a nivel internacional, no son, y obviamente aquí se llama renta, allá se llama de personas físicas, allá se llama de personas morales en México, en fin, en España se llama personas físicas, en fin, ya uno tiene que mirar, pero la esencia es la misma, grabar los ingresos que tienen esas personas durante un tiempo determinado, ¿ya? Entonces, habría que observar cuál es la tarifa que tienen allá, y hay tarifas también de IVA altísimas, del 30, del 28%, y uno se está escandalizando aquí con unas tarifas del 19%, ¿ya? Pero hay lugares donde cobran muchísimo más alto los impuestos de renta y de IVA, porque obviamente la producción de estas personas es muchísimo más alta y por eso es que también los gobiernos, uno observa que hay mejores inversiones en cuanto a infraestructura, en cuanto a inversión en I+D+I, que es investigación, desarrollo e innovación, ¿ya? Hay gente que hacen intercambios con universidades internacionales, se ve más inversión en la investigación con los estudiantes, porque obviamente con estos aportes bien utilizados, pues obviamente se da el que sean países desarrollados, ¿ya? El que de verdad lo que producen, el tejido empresarial, pues se vea reflejado en sus sociedades. Y obviamente el nivel de corrupción se ve un poco menos que en nuestro país, ¿ya? Porque ustedes saben que hasta nosotros tenemos una población emblemática a nivel mundial que es la reina de la corrupción, ¿cierto? No sé si ustedes sepan cuál es la región que poseemos nosotros como emblemática en Colombia, reina de la corrupción. ¿Cuál es? Tenemos dos, profesor. No, La Guajira y el Pacífico colombiano. Bueno, y Soledad también es otra, ¿ya? Son tres entonces. Soledad es un barrio grande, pero ajá. Ok, entonces aquí tenemos, esas son las tarifas especiales que les dije ahorita de las personas jurídicas y obviamente las generales cobran en el 2020 fue el 32% y en el 2021 el 35%, y aquí tenemos pues las especiales que también te las estoy nombrando ahí al lado. Luego en las personas naturales, tengo alguien que me está interviniendo acá y a veces eso me molesta. Ya cerraron, menos mal. Entonces, sigo aquí. Sigo compartiendo diapositiva. No. Se descompartió. No, profe. Está bien, ya voy. Aquí, listo. Nuevamente. Se da el descompartimiento.
Espérate un momentico que esta cosa ahora no me permite rodar esto. Ya, listo. Aquí está, ahora listo. Y aquí obviamente esto ya creo que lo he explicado bastante en cuanto a las tarifas de personas naturales, que de acuerdo a la base gravable que nos dé, así nosotros buscamos acá en estas tarifas. Por eso no se puede decir no, que las personas naturales tienen el 19, el 28, el 33, es de acuerdo a entre estas personas más tributen, más alta será su tarifa del impuesto de renta. Aquí también tenemos algo muy importante, que el hecho generador, obviamente, del impuesto de renta es entre el incremento, pues, de la percepción del ingreso, se dio, pues, un incremento en el patrimonio de las personas jurídicas y el cumplimiento de las condiciones para las personas naturales que ahorita vamos a ver. La periodicidad de este impuesto de renta es anual, según la circular que emane la DIAN todos los años. A final de año va a salir unas circulares en las cuales van a decirnos cuándo tenemos que rendir, cuándo tenemos que tener esta obligación de presentar personas naturales y personas jurídicas este impuesto de renta, ¿ya? También hay unas sanciones, un dato interesante, luego de la ley 1819 del 2016 y el artículo de la firmeza de las declaraciones, pasó de 2 años a 3 años, ¿ya? Antes eran 2 años la firmeza de las declaraciones, ahora son a partir de 3 años. Y las empresas que tengan pérdidas fiscales, estas van a tener una firmeza de 5 años, ¿ya? Para las que no tengan pérdidas fiscales, pues va a ser máximo hasta 3 años, ¿ya? Entonces, que hay una cosa que son pérdidas contables y hay una cuestión que se llama pérdidas fiscales. Porque siempre cuando se hace por eso nosotros los contadores, cuando hacemos la declaración de renta, no podemos cobrar 500,000 pesos como ustedes quieren, ¿ya? No, porque hay mucha cosa que hay que saber, ¿ya? Entonces, uno tiene que empezar a aplicar todo ese conocimiento y no es posible que porque ese conocimiento, de decir nada más son 2, 3 cosas, pero para saber que son 2, 3 cosas, hay que leer bastante, ¿ya? Entonces, fíjense que una de las situaciones aquí, además para hacer la comparación entre lo contable y lo fiscal, para hacer una declaración de renta, hay unas cosas que entran contablemente y hay otras cosas que entran fiscalmente, y hay muchas veces en nuestro estado financiero puede dar utilidad, pero en el estado financiero fiscal puede dar pérdidas. Entonces hay que mirar esa situación. De pronto, ahorita mismo quedarán, ay, ¿cómo es eso? Tendríamos que adentrarnos un poco más en el conocimiento tributario para que ustedes pudiesen entender eso, pero el que pues algún día se motive a estudiar esta parte sería hasta muy bueno, de que estudiaran una especialización tributaria, sería bueno para que entendieran mucho más a fondo pues todo este manejo y que no, a ustedes no se les sería difícil porque ustedes tienen una preparación desde el punto de vista administrativo, contable, entonces ustedes no tan complicado. De pronto una persona que ya es abogado, a esas personas les cuesta un poquito más de trabajo que a nosotros, los que somos contables, comerciales y eso de las ciencias económicas, que somos un poco más dados a esto, ¿ya? Otra cosa que tenemos aquí también está la extemporaneidad y lo que es las sanciones por extemporaneidad, por corrección y por inexactitud. Vamos a mirarnos esta parte acá, que yo la tengo acá también delimitada en otro lugar. Tenemos aquí está. Aquí está, listo. Aquí tenemos esta parte, tenemos las sanciones por extemporaneidad. La sanción por extemporaneidad es en la declaración de renta o en la retención de la fuente también, es una opinión que tiene particular, porque casi siempre en todos los impuestos nacionales aplica esto. Cuando una declaración tributaria se presenta de forma extemporánea, extemporánea quiere decir que no se presenta el día que corresponde, sino posterior a él. Se deberá pagar una sanción por cada mes o fracción de mes de retardo, equivalente al 5% del impuesto a cargo o cuando estamos hablando de la retención en la fuente, también de la retención objeto a la declaración. Es decir, que si usted no presenta la declaración de renta o la retención en la fuente, estando obligado para ello, por cada mes o fracción de mes de retardo deberá pagar el 5% del valor de la sanción que no pagó. Aquí hay un problema, puesto que en el caso de las declaraciones, pues es importante que se mire esta parte, porque si no, obviamente nosotros vamos a tener inconvenientes porque el 5%
200 millones de pesos no es lo mismo que un 5% de 10 millones de pesos. Entonces, y ese 5% al momento de pagar estas sanciones por extemporaneidad, ¿qué les digo? No va a ser, no lo vamos a poder meter en los gastos y costos para hacer la deducción de los ingresos, sino que ese va a ser un dinero que no va a entrar ahí y vamos a perderlo dentro de esta depuración cuando hagamos la renta en ese respectivo año, ¿ya? Entonces, es también una situación que debemos tratar, también te digo. Aquí otra cosa, cuando la declaración tributaria no resulte un impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al 0.5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo que se hizo la declaración, sin exceder a una cifra menor de resultante de multiplicar el 5% de dichos ingresos o el doble del saldo a favor si lo hubiere también. Esto pues son situaciones en las cuales cuando nosotros estamos como tributaristas que las empezamos a analizar, ¿ya? Entonces, es importante que también tengamos clara que nosotros tenemos que pagar esto con tiempo, con tiempo. Otra de las cosas que también se dan aquí, como la que le quiero resaltar aquí, es la sanción mínima. Muchas veces uno multiplica ese 5% de lo que nosotros tenemos que pagar y resulta que nos da un 5% de eso que nos tocaba pagar, lo pagamos mañana. Resulta, no, lo pagamos mañana, lo tenemos que pagar hoy y se paga mañana. Entonces esa sanción mínima resulta que la sanción que nosotros podemos pagar como mínima son 10 VT. Y si cada VT vale 38.004, ¿cuánto será la sanción mínima entonces que tenemos que pagar, así sea de un día o 2 días, por un mes? Profe. Dime. ¿Cómo está, profe? Habla Luismi. Dime, Luismi. Bueno, profe, hay para regalarle alguito, o de pronto, no sé si usted habla de eso, a los compañeros. A veces nosotros, las personas naturales, no cumplimos los requisitos ni para declarar renta ni para tributar, listo. Pero cometemos la locura de que comenzamos a prestar la cuenta. Hey, préstame la cuenta ahí. Hey, deja que te haga yo voy a hablar de eso ahorita, no te preocupes. Listo, vale. Yo voy a hablar de eso, tranquilo, Luismi. Pero sí está bueno el que lo hayas puesto, lo hayas dicho, para que los compañeros se den cuenta de que son cosas reales. Mira, aquí también tenemos una situación de la sanción mínima. La sanción mínima, resulta que nos tocaba pagar hoy y resulta que el valor a pagar me dio 1.200.000. 1.200.000 por el 5%, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Quién me saca esa cuenta por allá? Voy a coger el calculador aquí, que no me sale el celular ahora, la calculadora. Se toca mal. ¿Cuánto da? 1.200.000 por el 5% es 60.000 pesos. Bueno, resulta que esa debía ser la sanción por el 5%, ¿verdad? De lo que tú tenías que pagar, el 5% debía ser, resulta que no, que el país te dice que no, que obviamente que dice que no, que usted no va a pagar eso, porque usted tiene que pagar como mínimo 10 VT, es decir, 380.004, es decir, 380.000 pesos. ¿Ya? Entonces, hay que darse cuenta de una situación de que uno tiene que pagar esas cosas a tiempo, ¿ya? Y además de hacer las sanciones, también hay algo importante que también cobran la sanción por extemporaneidad y también te cobran unos intereses de mora por los días que vayan corriendo. Entonces es importante que nosotros tengamos claridad con respecto a eso, porque si nosotros no tenemos claridad con respecto a esa parte, pues nos trae un problema bastante grave con respecto a eso. A las correcciones que tenemos que ir haciendo cuando es por la extemporaneidad, ¿ya? La extemporaneidad nos trae un incremento muy grande de lo que tenemos que pagar. Es mejor, si de todas formas lo vamos a pagar, mejor páguenlo y listo. Háganlo en los tiempos que se tienen que dar. Por corrección, muchas veces no se hacen las cosas como se debían hacer y estas correcciones también acarrean una sanción del 10% del valor que se dejó de pagar o se dejó presentar. Cuando usted se da cuenta. Cuando usted no se da cuenta, sino que la sanción se la mandan, vea que esto está mal hecho, que no sé qué, vuelva a liquidar.
cuando ellos se dan cuenta, la dirección de impuestos o la alcaldía o la gobernación, entonces eso le cobran a usted un 20% cuando se dan cuenta. Al igual que con las inexactitudes. Si usted tiene inexactitudes dentro de su declaración que le corroboran de que usted no reconoció los ingresos todos como debía haberlos hecho, no se hizo más costos de los que debía, eso da inexactitud en lo que también obviamente le van a cobrar esa situación. Y aquí viene una de las cosas que nos está diciendo Luismi, que era lo que le estaba diciendo ahorita a Luisa. Aquí hay quienes deben declarar renta en el 2022 por el año gravable 2021. Hay varios de los criterios por los cuales se declara renta, ¿ya? Y estos criterios son que durante el año 2021 las personas tuvieran unos ingresos brutos. Las personas que tengan ingresos brutos inferiores a 1.400 VT no tienen que declarar renta, pero si son superiores a 1.400 VT, sí tienes que declarar renta. Cuando las personas durante el año 2021 hagan consumos por tarjetas de crédito superiores a 1.400 VT, también. Cuando las personas también durante el año 2021, aquí es donde lo que decía Luismi, que hayan hecho consignaciones, depósitos, inversiones financieras superiores a 1.400 VT, es por eso que nosotros en las empresas no podemos decir o dejar que nos digan, no, préstame la cuenta de ahorro corriente para consignarte la caja menor, para consignarte lo que van a mandar allá de Cartagena para acá. No, señor. Busquen una cuenta de aquí de la empresa, denme la tarjeta y yo lo saco por el cajero porque es una cuenta de la empresa. No tiene que ser una cuenta mía porque después eso me hace que yo tenga que declarar. No, que nosotros te ponemos un contador para que no, si es más fácil que ustedes abren una cuenta y las abran con tarjeta y todo y abran una cuenta de ahorro a que yo tenga que hacer eso. Señor, me echan de aquí y después que ustedes no me van a querer pagar después ese contador al año siguiente. Te echan en octubre, en agosto y el año siguiente te queda a ti el engrampamiento. Así que no. Los no responsables del impuesto sobre las ventas o del impuesto nacional al consumo, también estas personas no. Las personas que a 31 de diciembre tuvieron un patrimonio bruto superior a 4.500 VT, estas personas también tienen, también por patrimonio, por poseer, a veces no se tienen ingresos, pero sí se tiene patrimonio. Y hablando de patrimonios, cuando están hablando del patrimonio bruto, que fue lo que dije ahorita, patrimonio bruto es todo lo que yo poseo. Y las personas que durante el año 2021 realizaron compras o consumos también superiores a 1.400 VT. Es decir, que hay varios conceptos por los cuales puedo declarar renta, ya sea por tener patrimonios, por consumos en tarjetas de crédito, puedo también por los movimientos que tenga en mis cuentas de ahorro corrientes o inversiones que tenga, también por lo que tenga, por los ingresos que tenga de mi trabajo o mi actividad como la que tenga. Entonces, fíjense que son cosas. Y otra cosa también importante que también surge aquí, que es el criterio de residencia, ¿ya? Cuando hablamos del criterio de residencia, no es de residencia de allá de hacer cosas malas, que ahorita me sale el compañero, que la residencia que es, no, es un lugar donde hacemos cosas malas. No, la residencia fiscal es una cosa diferente, ¿ya? Que esta está establecida en el artículo 10 del Estatuto Tributario y aquí es algo bastante importante. Cuando se consideran las personas residentes fiscal, entonces tiene que ser residente fiscal y una vez que sea residente fiscal, tienes que analizar si cumples con estos requisitos que están aquí. Cuando seas residente fiscal, nada más con vivir aquí en Colombia, todos somos residentes fiscales. Y hay personas que aquí van a entrar aquí dentro de estos requisitos cuando son residentes y que los hacen ser residentes fiscales y entonces tienen que entrar a revisar estos requisitos que acabamos de denunciar ahorita para ver si tienen que declarar o no renta, ¿ya? Entonces, una de las cosas que tiene en los criterios de residencia son el criterio de permanencia, que es cuando la persona permanezca discontinuamente en el país, más de 183 días calendarios, incluyendo los días de entrada y salida del país durante un periodo cualquiera de 365 días calendarios consecutivos, entendiendo que cuando la permanencia continua o discontinua del país recaiga en más de un año o periodo gravable, se considera que la persona es residente a partir del segundo año gravable. Lo que quiere decir es esto, de que si una persona, aquí la norma es muy clara, la norma no dice que es en un año, en un mismo año, dice que en un periodo calendario de 365 días, ¿ya? Decir que la persona empezó a entrar aquí ahora en octubre,
hasta el otro octubre son 365 días. Si en este octubre hasta el otro octubre la persona viene de manera continua o discontinua 183 días, se considerará residente fiscal en Colombia. 1. Sí, pero ¿en qué año será residente fiscal? ¿En qué año tiene que decir que declarará la renta? En el año donde de verdad se configure los 183 días. Si, como les dije ahorita, la persona empieza a venir aquí en octubre de este año, octubre, noviembre, y se va por allá a mediados de diciembre, regresa en marzo, abril y mayo, después regresa julio, agosto, y es posible de que ya tenga los 183 días, pero va a ser residente fiscal allá para el año 2023, porque fue en el año en el cual la persona cumplió los 183 días, a pesar de que haya iniciado en el 2022. Pero por las normas fiscales se empieza en la obligación cuando ya se haya configurado los 183 días. Si lo hacen el mismo año, pues maravilloso, va a ser de este año. Pero entonces, si se configura el año que viene, entonces él empieza a revisar estos criterios a ver si para el año 2023, en el 2024, le toca declarar renta. Si no, no. A pesar que de pronto en el año 2022 sí los haya tenido, pero como no era residente fiscal, no tenía que hacerlo, ¿ya? Pero sí hay que revisar a ver si tenía ciertas cosas aquí, también que no solamente por residencia, sino no solamente por permanencia, sino por otras cosas también lo puede hacer. También encontrarse exento del tributo. También otra de las cosas que es importante con respecto a toda esta parte de la residencia fiscal es, hay un requisito que aplica para los que son de las personas que están haciendo labores consulares, o sea, las personas que son diplomáticas, las personas que están haciendo labores diplomáticas en embajadas, esas personas nunca van a tener su residencia en el país donde ellos están cuando están cumpliendo esa labor, sino que ellos van a ser residentes fiscales siempre en su país, que es Colombia, ¿ya? Y eso obviamente está legislado, está en virtud a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares. La Convención de Viena es una norma internacional que tiene superioridad sobre las normas de los países, las normas internas de los países. Entonces, obviamente, gracias a esto se da. Entonces, cuando uno es nacional y durante el respectivo año gravable se dan las siguientes cosas. Eso le pasa, pues estos requisitos que estamos diciendo ahorita son para personas que no son nacionales. Para las personas nacionales tienen otros requisitos también, además del criterio de permanencia. También está el que si su cónyuge o su compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad que también tengan residencia fiscal en el país, esas personas que se van para allá, para Estados Unidos a lavar platos, demoran años allá, esas personas siguen siendo residentes fiscalmente. Y cuando la esposa que no sea separada, que esté con él aquí, y sus hijos que sean menores de edad y vivan aquí, tiene que seguir siendo residente fiscal como tal. Otra cosa, que esas personas tengan el 50% más de sus ingresos sean de fuente nacional. También esas personas puedan vivir allá, pero de aquí le mandan todo porque de aquí tiene una casa, tiene una finca y todos sus ingresos provienen de acá. Ya lo que está es veraneando. Sus ingresos o más son de fuente nacional. También cuando sus bienes, el 50% más de sus bienes son administrados en el país, también, o que son poseídos en el país, también es residente fiscal. Otra de las situaciones por las cuales puede ser residente fiscal es que, habiendo sido requerido por la administración, no acrediten la condición de que eres resistente en el exterior. También pues te ponen ahí como te ponen el martillo y el clavo, ¿ya? Otra de las cosas que es importante, que la gente cree que de haberse ido a vivir, irse de Colombia, y si estas personas se van para un territorio que es considerado paraíso fiscal, y aquí viene este concepto, ¿qué creen ustedes que es un paraíso fiscal? ¿Qué es un paraíso fiscal? Profe, son todos los países donde no es necesario que usted rinda, digamos, cuenta de cuántos son sus ganancias, de cuál es su patrimonio y demás. Ejemplo, Panamá.
Exacto, Luismi. Antes, una situación que es importante con respecto a esto de los países fiscales. Tú has dado en el clavo de lo que tiene su concepto. Los paraísos fiscales precisamente son esos países que se llaman territorios opacos o territorios que no tienen intercambio de información con los demás países, ¿ya? Y que su tributación, la que ellos poseen, es una tributación baja o a veces nula. Y que también tienen unos beneficios especiales desde el punto de vista financiero para todas esas inversiones extranjeras que más que para sus propios residentes, ¿ya? Pero es una de las cosas que de hecho ellos le reciben el dinero a veces sin preguntar a la gente de dónde vienen, a dónde van, y obviamente hay unos muy buenos beneficios y como te dije ahorita, no hay intercambio de información con los otros países y por eso se consideran territorios opacos u oscuros, ¿ya? Entonces, en los cuales también miramos esta situación, ¿ya? Eh, hay otro concepto importante que se llama el concepto de retención en la fuente. Entonces, fíjense, ya lo acabamos de decir una cosa, una vez que las personas tienen este criterio de residencia, determinamos que la persona residente en Colombia, cuando ya determinamos esto, que la persona residente en Colombia, la persona obviamente debe mirar estos requisitos y ver si tiene que declarar, ¿ya? Hay veces que las personas, cuando no son residentes en Colombia y tienen algún tipo de ingreso en Colombia, lo que tienen que hacerle la persona es hacer la retención en la fuente y esa retención en la fuente vendría a constituirse para esas personas no residentes en Colombia, su declaración. Tenemos este concepto de retención en la fuente, el concepto de retención en la fuente, que es uno de los criterios que vamos a estar viendo en las próximas clases. El concepto de retención en la fuente es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque como ya ahorita expresamos que el impuesto de renta es un impuesto de periodo como tal, y al considerarse un impuesto de periodo, este impuesto, este impuesto lo tienen que esperar a que se pague un gran tiempo. Al igual que pasa con el IVA, que es cada bimestral, y el IVA que también es cuatrimestral, ¿ya? Y también el impuesto de industria y comercio, que en Barranquilla y en casi todas las demás localidades es anual, pero se pagan unos anticipos. Pero entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno, para no esperarse todo ese tiempo que en el cual se tienen que recuperar, se ideó lo que llamamos la retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente es un mecanismo anticipado del impuesto de renta, de IVA y de industria y comercio, en donde que por línea general, por definición general, el que compra es el que hace la retención. Por ejemplo, yo le compro a Luismi y yo soy un agente de retención, Antonio Bisbal. Coge a Luismi, Luismi me vende sus productos o sus servicios y yo no le pago completo, sino que yo le quito un porcentaje de acuerdo a las tablas de retención, si es honorario, si es comisiones, si es servicio, ¿ya? Al momento de yo quitarle esa situación a Luismi, entonces yo ese dinero yo se lo quito a él con la retención en la fuente en el mes de octubre. Cuando se acaba el mes de octubre, en noviembre, yo se lo tengo que devolver al Estado, así como se lo quité a él. Luego, al acabarse el año, Luismi va a mi empresa, como él me estaba vendiendo constantemente productos y servicios, entonces él va cuando se acabe el año y me dice, bueno, Antonio, tú me hiciste a mí una retención en la fuente y necesito que me dejes el certificado de esas retenciones que tú me hiciste y ese es un descuento tributario que ahorita les estaba diciendo. Cuando él determine el valor de su impuesto de renta, a ese valor del impuesto de renta él le va a restar esas retenciones que yo le hice en cuanto a renta. Si yo le hice retenciones de renta, él se va a poder, eso le ayuda al vendedor a que vaya anticipando su impuesto de renta. A quien le ayuda aquí el anticipo de esta retención en la fuente es al vendedor, porque el comprador hace la retención, la paga al Estado anticipadamente en el tiempo que se hace la venta. Luego, cuando va a pagar el impuesto de renta al año siguiente, ese vendedor pide sus certificados a todas las agentes de retención que les hicieron la retención a ellos y esto lo van a restar, como se los dije ahorita, utilizando como un descuento tributario que va a colaborarles para que eso le baje el impuesto.
Entonces, es una de las cosas que nos tienen que explicar los jóvenes de retención en la fuente a nosotros, ¿ya? Entonces, por eso quise hacer este abrebocas para que lo entendiéramos un poco mejor. Aquí aterrizando un poco nuevamente las sanciones asociadas al impuesto de renta, que son las presentaciones después del plazo, que son sanciones por antemporaneidad, que están en el artículo 641 del Estatuto Tributario. Por cada mes o fracción de mes, como ya dije, el 5% del cargo. Las sanciones por no declarar también se encuentran, que estas sanciones por no declarar deben pagar el 20% del valor de las consignaciones bancarias si no da valor a pagar, si no da impuesto a pagar, o debe pagar el 20% de los ingresos brutos que configuren en la última declaración de renta si no da valor a pagar, ¿ya? Entonces, se toma el valor superior, la DIAN puede presentar acciones de control y fiscalización. También se dan las sanciones por corrección, que están en el artículo 644, que la sanción por corrección se hace después del vencimiento del plazo para declarar la renta antes de que se produzca el emplazamiento para corregir el auto. Esta corrección va a ser el 10%, como les dije. Si la corrección se hace después de la notificación, esta corrección va a ser del 20%, ¿ya? Entonces aquí está la sanción por corrección, tiene esa situación en las cuales si usted antes de que le emitan el informe o el requerimiento va a ser un 10%, pero si ya la corrección se hace después de la notificación, el emplazamiento para corregir ya es el 20%. Hay unas sanciones penales que por la omisión o la inclusión de los pasivos inexistentes superiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y también hay situaciones legales que dan obviamente de 36 a 60 meses de prisión, pues obviamente eso se da por lo general en el IVA. Una de las cosas que también se ve, porque el IVA es un impuesto en el cual las personas están haciendo peculado porque se están apropiando de un dinero que no son de ellos, ¿ya? Entonces también si nos corroboran a nosotros que tenemos una evasión tributaria, esta evasión tributaria nos puede traer también sanciones de tipo penal, ¿ya? Entonces, fíjense la situación en la cual nosotros tenemos que estar muy pendientes de esto, de esta situación en la cual nosotros no podemos llegar a caer o no podemos tener en cuenta. También Colombia ha sido un país en la cual es complicado a veces ser tributarista, porque fíjense, aquí tenemos las últimas reformas tributarias del año 2010 al 2021, está la ley 1429, la 1430, la 1943, la 2010, la 1607 del 2012, que fue una de las leyes más controversiales que pudo haber tenido nuestro país, porque ahí cambiaron muchas cosas, muchísimas cosas del impuesto de renta. También está la ley 2155 del 2021, ¿ya? Entonces, también hay algo que mencionarles acerca de los sujetos pasivos del impuesto de renta. El impuesto de renta, déjenme ver si tengo algo que me interesa acá. Es un momentico. Yo creo que ya dejé de compartir. Voy a mirar a ver acá, si lo tengo acá de este lado. Es un momentico. Cedulaciones. En un momentico. ¿Me están escuchando aún? Sí, profe. Sí. Ok. Cédula general. En ese momentico hago una correccioncita aquí.
Bueno, en un momentico, por favor. Este tema hay que tratárselo a ustedes de ponérselo lo más facilito posible, porque si no, y aún así, y pasa lo que pasa. Listo. Bueno, las personas naturales en rentas tienen algo especial. La renta, aquí está, vamos a buscar aquí. Aquí está, listo. En la declaración de renta de las personas naturales hay algo bastante importante y es sumamente importante. En las personas jurídicas, pues el ingreso es el ingreso, lo proveen las personas y no hay problema. Y las personas, de acuerdo a su actividad económica, pues ellos hacen su declaración, pero sigue siendo ingreso para ellos. En las personas naturales, no. En las personas naturales ellas se dividen en 3 cedulaciones importantes, que son la cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones como tal. Entonces, usted cuando está haciendo su declaración de renta, usted puede involucrar sus ingresos en esos 3 rublos, ya sea que sea en la cedulación general, o ya sea en la cedulación de pensiones, o en la cédula de dividendos y participaciones. La cédula general, a su vez, se divide en rentas de trabajo, rentas de capitales y rentas no laborales. Si usted tiene alguna de estos tipos, 3 tipos de renta, pertenece a la renta general. ¿Cuáles son las rentas de trabajo? Las integradas por los ingresos correspondientes a salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, todas siempre y cuando los honorarios van a estar en rentas de trabajo cuando usted haya recibido o no haya tenido personas, más de 2 personas trabajando por más de 90 días. Si usted ha tenido a personas, más de 2 personas trabajando más de 90 días, ya esas rentas, ya ese honorario no es honorario, ya ese es un honorario de rentas no laborales, que sería el de abajo. Y las rentas de capital son las que usted la tiene por lo que son intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotación de propiedad intelectual, ¿ya? Entonces, y las rentas no laborales, lo que no es ni renta de capital, ni renta de trabajo, ni renta de pensiones, ni renta de dividendos y participaciones. Cualquier ingreso que sea diferente a eso es una renta no laboral, ¿ya? Pero aquí dan un ejemplo, aquí, que nos dice que es la que está compuesta por los honorarios de personas naturales que presten servicios o contraten por lo menos 90 días continuos discontinuos a 2 o más trabajadores asociando a las actividades. Esas personas que hagan el trabajo que no sea personalmente y que lo hagan a través de personas y que estas personas traen más de 90 días con ellos. Entonces, aquí la primera cédula es la cédula general, que está compuesta por rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Están las rentas de pensiones, que como su nombre lo dice, incluye las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobreviviente, riesgos profesionales, indemnizaciones sustitutivas de las personas y devoluciones de ahorros pensionales. Y las rentas, obviamente, la tercera cedulación es la renta de dividendos y participaciones, que incluye todos los ingresos por concepto de dividendos y participaciones que tengan las personas aquí en este momento sí, sus ingresos dependen. Hay personas que tienen de los 3. Por ejemplo, el caso de mi mamá es una persona pensionada, pero que aún trabaja en el colegio. Entonces, le tengo que calificar sus ingresos por rentas de pensiones, porque ella está pensionada, pero a través tiene renta de trabajo porque ella también tiene ingresos porque sigue trabajando en el colegio. Le pagan su sueldo del colegio y le pagan su pensión a la vez. Si ella tuviera de pronto una inversión por ahí donde le dieran dividendos y participaciones, tendría que dividirle el ingreso en 3 partes. En una parte por rentas de general, por rentas de pensiones y por dividendos y participaciones. Serían 3 las que les tendría que dividir. Entonces, cuando estamos hablando de las personas naturales, oído, hay que tener eso. Anoten, por favor, las personas tienen que tener esta parte. Tienen que tener tienen que saber a cuál de las cedulaciones pertenece su ingreso. Si es a la cédula general, si es a la cédula de pensiones o si es a la cédula de rentas y dividendos y participaciones como tal, ¿ya? Entonces, eso sería lo que yo le tendría que decir hasta el momento con respecto a el impuesto de renta. No sé qué les haya parecido hasta ahora la situación, si fue clara o no fue clara, o tuvieron alguna idea de lo que ya es el impuesto de renta o no.
Señores, fue clara. Ya, entonces ya saben de pronto quiénes están obligados, quiénes no están obligados, cómo se divide el ingreso de las personas naturales, qué es lo que constituye renta y ganancia ocasional, la diferencia entre ganancias ocasionales y lo que no constituye renta y ganancia ocasional, qué son rentas exentas, qué es lo que son patrimonio bruto, patrimonio líquido, rentas exentas, qué es lo que es una renta bruta, una renta líquida, ya cuál es el concepto como tal de la renta, cuál es el porcentaje de renta que se va a pagar ahora del 2021 en el 2022, que es el 35%, que es la tarifa, la diferencia entre oído, esa pregunta es clara, la diferencia entre gastos, costos y deducciones y los descuentos tributarios. Esos son dos cosas totalmente diferentes, ¿ya? Y que lo tenemos que tener en cuenta y que también ya le hemos tratado dentro de esto que tenemos aquí. Aquí hay alguien que dice, aquí Alberto, yo no sé, estaba como alzando Profe, la mano, no sé. buenas tardes, profe. Mi pregunta es si lo que usted nos acaba de presentar lo va a montar en el CIPI o si ya está en el CIPI. No, todavía no está en el CIPI, sí lo voy a montar en el CIPI y también esta clase que estamos haciéndola aquí está siendo grabada, es decir, que todos los detalles que hemos hablado en clase y hasta la pregunta que tú has hecho ahora está siendo grabada, ¿ya? O sea que si tú quieres volver a ver esta clase nuevamente, solamente es entrar a la plataforma en el día de hoy y mirar, ahora que yo baje el video, que no va a ser ahorita, sino como a las 9:30 de la noche cuando se acabe la otra clase, y vas a poder acceder a ella nuevamente. ¿Oíste? Sí, profe, muy amable. Listo, Alberto. Este es el hombre de los lentes, del grupo de los 4 amigos. Ah, no, tú no eres el de los lentes, tú eres como el chinito, el de los largos lentes, Calvo. Calvo es el de los lentes. Correcto. Sí, se me ha olvidado. Falta, oye, vino el aplicado. ¿Quién es el aplicado? El aplicado del grupo de ellos, uno que es aplicado, es el seriecito de ellos. Ese es el que preguntaste y que quién es Borelli, Sebastián. Profe, aquí estoy presente. Bueno, ahí está, bueno. Voy a pasar la lista. Está Alberto Guaso, Andreina Guerrero, Blanca de la Cruz, Sebastián, que es Borelli, Esther Zambrano, Juan Paternina, Juvenal Vides, Laura Slytherin, Lina Sainz, Luisa Pacheco, Luis Midías, Mori Cantillo, Naren Zamora, Viani Villero, Walter Rafael Rada, Jader Cáceres y Yuleini Noriega. Aquí estaba la Yuleidis, yo sabía que estaba aquí. Qué bueno, qué chévere que está aquí Yuleidis también. Entonces, qué bueno. Entonces, qué chévere, bueno, que hayamos podido pues dar la clase así de esta forma. La verdad me fue muy bueno organizar el tema de la forma como lo organicé con ustedes, la verdad. Pensé que de pronto no iba a ser tan claro como sentí que él fue, ¿ya? Entonces, no, me resta darle las gracias por haber estado aquí en la clase de hoy y pues también que Blanca no haya tenido que venir de por allá lejos donde ella vive hasta por acá. Y entonces, Blanca y a la otra clase al fin no la van a dar. La que ven después de mí, porque varios de ustedes... La profesora también la va a dar virtual. Ah, bueno, está bien. Virtual. Pero no la va a dar en Teams, la irá a dar en Meet, así que no les va a quedar grabada como la mía. Y ella va por ti. Ella le va por Teams porque ya como es pobre ya nada que hacer. No, mentira. Entonces, no, porque me estoy robando aquí una cosa que yo uso del otro lugar, que yo les creé hasta un equipo a mis hijos, que son ustedes, porque así ya me están cogiendo a mí, yo también tengo que beneficiar a los hijos míos. Entonces, los tengo que beneficiar con mis cosas porque cómo se hace. De todas maneras, ustedes saben que de lo poquito que yo tenga siempre comparto con ustedes algo, ¿ya? Que es lo importante. Hoy no me pudieron ver porque yo estoy conectado en un PC mío muy bueno, por cierto, que no le he comprado es la cámara, pero yo lo regeneré porque le puse un disco duro de esos que sólido, la vaina era abuela. Sólido, de estado sólido. Sí, estado sólido, esos vuelan. Yo lo reformé y todo y quedó bacano. Lo que le falta es una camarita. Entonces, yo tengo acá mi diadema, que es donde me
escuchan, por eso la tengo, es muy buena, pero lo que no tengo es cámara. Pero sí, la verdad, espero que haya sido para ustedes. No sé si tienen alguna otra duda, alguna inquietud de la clase o de algo, no sé, díganme. Profe, Luismi, Dime, Luismi. profe, una consultica. En estos días había comentado la compañera Blanca el tema de la clase para el día lunes festivo. Ajá. Entonces, queríamos consultar eso, que lleguemos a un acuerdo, porque ese día, la idea tampoco es ni atrasarnos, pero tampoco de pronto entorpecer los planes que ya tenían algunos compañeros, compañeras. En mi caso yo no Bueno, tengo festivo porque yo trabajo todos los Luismi, días. yo te voy a contestar a eso rapidito. Eso lo tienen que decidir ustedes. Lo que ustedes decidan, si ustedes decidan que no se va a hacer nada, no se va a hacer nada. Si ustedes deciden, hombre, si son 5, vamos a dar 3 y 2 vamos a descansar. Lo que ustedes decidan, decidanlo en su grupo de WhatsApp con la compañera Blanca y ella me lo notifica a mí y vemos qué se hace. Ya, es todo lo que yo podría decirle, porque ahorita decirte algo no No, es sería lo que prudente. queríamos escuchar eso de su parte para ver a qué acuerdo llegamos. Entonces nosotros en el grupo cuadramos a ver si la posponemos, digamos, en un horario que de pronto todo el mundo puede, un horario de almuerzo, digamos, el martes. O sea, vamos a ver qué alternativa buscamos para no perder la clase. Bueno, yo también, pero eso sí me avisan con tiempo para yo también programarme, hacerla por aquí. De hecho, también nos conviene porque así nos ahorramos. Muchas de las personas que adelanten por aquí la clase se van a ahorrar el video in, ¿ya? Entonces, esas son cosas que también son 10, 15, lo que sea. Aunque lo malo es que se van a ahorrar también, que no nos van a dar regalos ni nada, pero bueno. Entonces, pero sí, la situación es esa, que también miramos por el lado amable, ¿ya? Y que también yo, la posibilidad de que yo tengo la oportunidad de grabar la clase y que la clase también va a quedar grabada para aquellas personas que no vayan a estar o que a veces ni la presencialidad, cuando es presencialidad no tengo la oportunidad porque allá no hay internet. Si allá hubiera internet, yo me llevara mi portátil y lo conectáramos como he hecho en el otro lugar, que a veces yo allá clases importantes que son presenciales, yo las grabo. Vengo y me pongo la diadema, empiezo a dar la clase, pongo la diapositiva aquí y empiezo a grabarla. Y si hay alguna intervención de un estudiante o algo, yo le presto mi diadema y la persona abre y todo queda grabado. Pero bueno, en la medida que podamos hacerlo aquí. Entonces, lo único que te digo es eso. En lo que ustedes decidan, pero me lo dicen con tiempo para yo poderlo programar. Porque yo también me programo, ¿ya? Y como le decía yo a Blanca, yo no voy a mandar a un robot para dar las clases un día festivo. Yo también tengo que, al igual que sería usted, tendría que sacrificar tiempo de familia, tiempo porque yo también tengo cosas que hacer, ¿ya? Pero lo hacía era por la situación de que ustedes, no quiero que llegue el momento en que se cierre en la plataforma y toque mandar las notas a nivel manual y ya se la suben en enero. Entonces, eso es lo que no quiero que llegue a pasar. Porque yo puedo seguir esperando así que la clase cuando toque, ¿ya? Y llegamos a diciembre y nos dio las velitas allá y lo que sea y más allá. Se cogieron las notas y se hizo todo. Resulta que voy a subir las notas, está en la plataforma cerrada, me toca mandárselas al coordinador manualmente, él salen de vacaciones colectivas y entran en enero y es cuando las van a subir. Y ustedes, mucha gente de pronto no les conviene para efecto de que los que siguen estudiando, por los que tienen su último semestre, pues no hay problema, pero a los que sí les necesitan para subsidio y cosas así, es lo que, por eso pienso en todo eso, de también sacrificarme yo, porque yo no tengo nada, la verdad. Yo te tengo el beneficio de que ustedes se vayan contentos, de que podamos terminar todo a tiempo. Pero ustedes se benefician mucho más que yo en muchas cosas, ¿ya? Entonces, lo que ustedes decidan, me hacen el favor, me lo dicen con la compañera Blanca, y si no deciden nada, también ojalá Blanca me diga, profe, no han decidido nada, y yo pues ya seguiré viendo qué se hace. La próxima vez que nos veamos, les corresponde a dos grupos, ¿ya? Que uno de retención en la fuente y otro no sé cuál es, pero sí sé que retención en la fuente le toca, así que el señor que está por aquí, el señor Viani, no la veo por aquí, ¿o sí está? Bueno, los señores de ese Sí, grupo no profe, son sí aquí estoy. está. Ya sabes, Viani, yo creo que yo les mandé a ustedes, le hice la caridad de mandarle las observaciones, ¿o no?
Sí, señor, ya Cristian me las pasó. El compañero Cristian ya me las pasó. Bueno, entonces, usted que es la parte como ahí más sosegada del paseo, y yo creo que aquí también está el compañero Radas, que también es tuyo. Entonces, váyanse reuniendo, corazón, para ver qué hacen, ¿oíste? Señor. Cualquier duda, inquietud, me escribes, me dice, profesor, necesitamos una reunión en Meet, algo, pero también sacar las cosas, ¿oíste? Listo, profe, muchas gracias, oye. Listo, bien. Tú disculpa que yo soy insistente contigo y de pronto metiéndome lo que no me corresponde, pero ajá, ¿qué puedo hacer siendo? Es que no quiero dejar que fracases, ¿ya? No, no se preocupe, profe, no se preocupe. Listo, preciosa. Entonces ya sabes, quedamos así, Cuape, y te deseo que lo mejor de lo mejor que te pase el día de la exposición, ¿vale? Listo, entonces, señores, no sé si hay alguna otra inquietud o cosa que querramos dialogar. Bueno, entonces le damos el cierre a nuestra clase, siendo, no sé, ni aquí ni dice ni la hora en la cosa esta, siendo las 5:42 de la tarde, hacemos el cierre de la clase de declaración de renta, la cual vamos a subir no ahorita, sino más tarde, cuando termine la clase de 6:30 a 9:30, con los estudiantes del grupo 2 de la noche, para esto. Entonces, se cuidan. Pero la próxima vez que nos veamos, que tocan dos grupos, sé que uno retención en la fuente, el otro no sé, pero ya saben que la próxima vez que nos veamos, sea el día que nos veamos, va a ser así, que quede claridad de eso.